Di hasta el último centavo de mi herencia, cada trozo de mi dignidad y todo mi corazón a mi único hijo. ¿Y qué obtuve a cambio? Una traición que solo podría venir de un monstruo. Mis ahorros de toda una vida, la herencia de mi difunto esposo, todo fue utilizado para financiar una boda de la que yo, la madre del novio, fui excluida y humillada. Solo invitamos a gente especial, fue lo que me dijo, pero el verdadero infierno comenzó cuando la luna de miel terminó y trataron de internarme para robarme lo poco que me quedaba. Estás a punto de escuchar la historia más increíble de ingratitud y venganza, donde una madre utilizada le da la vuelta a la situación de una manera que nadie esperaba. Me llamo Dulce, tengo 68 años, y pasé los últimos 3 años de mi vida dedicando cada centavo de mi pensión y de la herencia que mi marido Carlos me dejó para ayudar a nuestro único hijo, Santiago. Cuando él nos presentó a Natalia hace 4 años, pensé que por fin había encontrado a alguien que lo haría feliz. Ella era encantadora, con su largo cabello castaño y su sonrisa cautivadora. Parecía educada, atenta y mostraba un interés genuino en las historias que le contaba sobre Santiago cuando era niño. «Señora Dulce, usted ha criado a un hombre maravilloso», decía, mientras tomaba la mano de Santiago y lo miraba con aparente adoración. «Habla tanto de usted, de cómo fue una madre dedicada, incluso después de enviudar tan joven». Esas palabras me calentaban el corazón. Después de perder a Carlos por un infarto fulminante cuando Santiago tenía solo 12 años, dediqué mi vida a asegurarme de que nuestro hijo tuviera todo lo que necesitaba. Trabajé el doble como profesora, horneé pasteles de cumpleaños por encargo los fines de semana, di clases particulares en las vacaciones, todo para que pudiera estudiar en las mejores escuelas, ir de intercambio y tener las oportunidades que Carlos y yo soñábamos para él. «Mamá, estamos buscando un apartamento para alquilar», me dijo Santiago una tarde, cerca de 1 año después de empezar a salir con Natalia. Estábamos sentados en el porche de la casa donde creció, tomando el café que acababa de preparar. «Pero los precios están muy altos y necesitamos ahorrar para la boda». No dudé. ¿Cómo podría hacerlo? Era mi hijo, mi niño. Al día siguiente, ya estaba firmando los papeles como fiadora y pagando 3 meses de alquiler por adelantado para un apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo. El brillo en los ojos de Santiago al recibir las llaves me llenó de alegría. Eso era lo que quería, verlo feliz, realizado. En los meses siguientes vinieron los muebles. «Mamá, solo necesitamos un sofá básico hasta que nos instalemos. Las facturas. Este mes fue complicado, el salario de Natalia se retrasó, e incluso parte del vestido de novia. Es su sueño tener un vestido de esa diseñadora famosa, pero está un poco por encima de nuestro presupuesto». «Es solo hasta que nos instalemos», repetía Santiago, mientras veía cómo mis ahorros disminuían. «Pronto conseguiré ese ascenso en el trabajo y Natalia está a punto de cerrar un gran contrato. Te recompensaremos por todo esto, lo prometo». Recuerdo cada centavo invertido en ese sueño que, sin que yo lo supiera, no era mío. Más de $100,000 en 3 años. Dinero que representaba la seguridad en mi vejez, transformado en apoyo para un futuro que imaginaba compartido. Había establecido transferencias automáticas mensuales a la cuenta de Santiago, además de las ayudas extras que surgían constantemente. Un coche nuevo cuando el antiguo empezó a dar problemas. Un viaje para fortalecer la relación cuando pasaron por una crisis. Un curso de especialización para Natalia para invertir en su carrera. En ningún momento lo cuestioné. Después de todo, era mi papel como madre, ¿verdad? Apoyar, ayudar, estar presente. Y yo estaba tan feliz de que Santiago hubiera encontrado a alguien, de que estuviera construyendo su propia familia. Después de años a solas, él y yo, parecía que por fin nuestra pequeña familia estaba creciendo. Ese viernes de octubre me desperté emocionada.
Después de tanta inversión emocional y financiera, por fin llegaría el gran día de la boda. Santiago había mencionado que sería ese fin de semana, aunque los detalles eran sorprendentemente vagos. «Estamos resolviendo los últimos detalles», decía siempre que le preguntaba sobre horarios, lugar o si podía ayudar con algo. Pasé la mañana eligiendo qué ponerme, hasta que me decidí por el vestido azul petróleo que Carlos siempre decía que resaltaba mis ojos. Era un vestido que guardaba para ocasiones especiales. ¿Y qué ocasión podría ser más especial que la boda de mi único hijo? Quería lucir bien para las fotos, para el momento en que Santiago se convertiría oficialmente en un hombre casado. Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, tomé el teléfono para confirmar la hora de la ceremonia. Marqué su número, sintiendo que mi corazón latía acelerado por la emoción. «Hola, mamá». Su voz sonó extraña, distante, como si estuviera hablando desde otro país. «Cariño, llamo para saber la hora de la boda. Necesito organizarme, saber a qué hora debo estar lista». Un silencio pesado invadió la línea durante unos segundos que parecieron eternos. De fondo, pude escuchar voces animadas, música baja, como si estuviera ocurriendo una celebración. «Mamá, ya nos casamos ayer». Mi mundo se congeló. Las palabras entraron como agujas en mis oídos, y por un momento pensé que había entendido mal. «¿Cómo que? Pero, no entiendo, dijiste que sería este fin de semana». «Fue algo pequeño, íntimo. Invitamos solo a gente especial, los padres de Natalia, sus hermanos, algunos amigos cercanos». Gente especial. Esas dos palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo. Yo, que lo había dado todo, no era lo suficientemente especial como para estar presente en la boda de mi propio hijo. Yo, que había financiado esa misma boda, que había pagado parte del vestido que Natalia usó, que había sostenido el techo bajo el que vivían en los últimos 3 años. «Ah, ya veo». Fue todo lo que pude decir, mientras sentía que mi voz temblaba y las lágrimas comenzaban a formarse. «Bueno, felicidades entonces. Gracias, mamá. Mira, tengo que colgar ahora. Vamos para el aeropuerto. Natalia consiguió un ascenso para un viaje de luna de miel a Cancún. Hablamos cuando volvamos». Colgué el teléfono y me senté en la butaca de la sala, esa que aún guardaba la marca del cuerpo de Carlos. El vestido azul petróleo colgado en la puerta del armario ahora parecía burlarse de mí. ¿A quién quería impresionar? Yo no era importante, no era especial. Con las manos temblorosas abrí Instagram. No solía usar mucho las redes sociales, pero sabía que Natalia publicaba todo allí. Y así fue como la puñalada se hizo aún más profunda. Allí estaban las fotos de la boda íntima. Los padres de Natalia sonriendo, sus hermanos, algunos amigos de la pareja que había conocido en cenas en mi casa, todos reunidos en un restaurante elegante, brindando por la feliz pareja. Todos ellos eran especiales. Yo no. Mientras deslizaba por las fotos, noté un detalle que lo hizo todo aún más doloroso. En una de las imágenes, Natalia lucía orgullosa un collar de perlas que reconocí de inmediato. Era el collar que Carlos me había regalado en nuestro 10º aniversario de bodas, y que yo le había prestado a Natalia meses atrás cuando mencionó que necesitaba una joya elegante para un evento del trabajo. «Te lo devuelvo la semana que viene, lo prometo», había dicho. Nunca más volvió a mencionarlo, y yo, para no parecer tacaña, no se lo cobré. Ahora estaba allí, adornando su cuello el día de su boda, una boda a la que no fui invitada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue solo el corazón de madre herido por el rechazo, fue la percepción de que, durante todo este tiempo, yo no era más que un banco, una fuente de recursos. No era vista como alguien que mereciera respeto, consideración o gratitud. Era solo la señora mayor con dinero suficiente para financiar el estilo de vida que ellos deseaban. Las lágrimas finalmente cayeron, pero no eran solo de tristeza. Había algo más naciendo dentro de mí, una mezcla de rabia e indignación que nunca había sentido antes.
Entre sollozos, comencé a hacer las cuentas mentalmente. 3 años de alquiler, alrededor de 1.500 al mes. 45.000 solo en eso. Muebles nuevos para la sala y el dormitorio, casi 10.000. El coche, 20.000. Facturas de luz, agua, internet. La ayuda para el vestido de novia. Viajes que pagué para que conocieran lugares juntos. $100.000. Tal vez más. Dinero de mi pensión y de la herencia que Carlos dejó para asegurar mi comodidad en la vejez. Todo entregado de buena gana, con amor y esperanza de que estuviera construyendo lazos, fortaleciendo nuestra familia. Y al final, ni siquiera una invitación a la boda merecí. Gente especial. La frase resonaba en mi cabeza mientras miraba la foto de mi difunto marido en la mesita de al lado. ¿Qué diría Carlos si supiera que nuestro hijo me excluyó de esa manera? ¿Que me usó como un cajero automático y luego me desechó cuando llegó el momento que debería haber sido de unión familiar? Fue entonces cuando sentí que algo nuevo surgía dentro de mí. Un sentimiento que nunca había experimentado con tanta fuerza. La dignidad herida transformándose en determinación. Me levanté de la butaca, me sequé las lágrimas y caminé hacia el despacho. Encendí el ordenador y accedí a mi cuenta bancaria. En los últimos 3 años había configurado transferencias automáticas a la cuenta de Santiago. Cada día $2.000 salían de mi cuenta a la suya, sin preguntar, sin pedir explicaciones. Con unos pocos clics cancelé todas las transferencias futuras. La sensación fue inmediata, como si estuviera cortando un cordón umbilical tóxico que nos mantenía presos en una relación desigual. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida de nuevo. Si no era lo suficientemente especial para estar en la boda, tampoco sería lo suficientemente especial para seguir financiando sus vidas. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que había sucedido, en la magnitud de la traición que había sufrido. No era solo una cuestión de dinero, era sobre respeto, gratitud, consideración. Valores que siempre pensé haberle enseñado a mi hijo, pero que claramente no habían echado raíces. Cuando el sol salió, yo ya estaba de pie. Había una claridad en mi mente que no sentía desde hacía años. Era hora de reconstruir mi vida, de proteger lo que era mío, de valorarme a mí misma de la manera en que nadie más parecía valorarme. Pasó una semana sin ningún contacto. Imaginé que Santiago y Natalia estaban de luna de miel, probablemente pagada con mi dinero. Parte de mí esperaba una disculpa, una explicación, cualquier cosa que pudiera aliviar el dolor de la exclusión. Pero el teléfono permaneció en silencio. Aproveché ese tiempo para empezar pequeños cambios. Organicé mis documentos financieros, descubriendo, para mi sorpresa, que Santiago tenía acceso a mucho más de lo que yo imaginaba. Un poder notarial antiguo, que firmé cuando él se fue a estudiar al extranjero, todavía estaba válido y le daba poderes sobre varias cuentas e inversiones. Inmediatamente agendé una visita al banco para revocarlo todo. El gerente me miró con una mezcla de preocupación y comprensión cuando le expliqué la situación. «Señora Dulce, veo muchos casos como el suyo», comentó discretamente. «Lamentablemente, la explotación financiera dentro de la familia es más común de lo que imaginamos. Vamos a proteger sus recursos ahora mismo. Hasta el día 6 del mes siguiente, cuando Santiago seguramente esperaba recibir la transferencia mensual». El timbre sonó insistentemente esa mañana de martes. Cuando abrí la puerta, allí estaban ellos, Santiago, Natalia y un hombre de traje que no reconocí. Mi hijo tenía el rostro tenso, nada parecido a la expresión relajada de un recién casado. Natalia mantenía la sonrisa de siempre, pero había una frialdad calculadora en sus ojos que me pregunté cómo no había notado antes. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, entrando sin esperar una invitación. Sentados en la sala, Santiago fue directo al grano, sin siquiera preguntar cómo estaba o ofrecer ningún detalle sobre la luna de miel.
El dinero no se ha ingresado en la cuenta este mes. ¿Hubo algún problema? Lo miré, buscando en su rostro cualquier rasgo del niño que crié. No encontré nada familiar allí, solo un hombre adulto que parecía ver a su propia madre como una fuente de ingresos, no como un ser humano con sentimientos. No hubo ningún problema, respondí con calma. Yo cancelé la transferencia. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Natalia fue la primera en reaccionar. Su bonito rostro se contorsionó en una expresión de indignación que no coincidía con la dulce imagen que siempre intentó proyectar. Señora Dulce, creo que usted no entiende. Tenemos facturas que pagar, compromisos. El alquiler vence mañana. Volvimos del viaje contando con ese dinero. Y yo tengo mi vida para vivir, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Si no soy lo suficientemente especial para estar en la boda de ustedes, tampoco soy lo suficientemente especial para seguir financiando sus vidas. Santiago se puso pálido. Me di cuenta de que no esperaba que yo tuviera el coraje de confrontarlos. Quizás pensó que yo aceptaría cualquier trato, con tal de poder mantener algún tipo de relación con él, mi único hijo. Este es el doctor Méndez, dijo, señalando al hombre de traje. Él es abogado y está aquí para ayudarnos a resolver esta situación. El tal abogado abrió su maletín y sacó algunos papeles. Noté que evitaba mirarme directamente a los ojos, como si hubiera algo vergonzoso en lo que estaba a punto de proponer. Señora Dulce, su hijo está preocupado por su capacidad para gestionar sus propios recursos. Estos cambios súbitos de comportamiento, cortar el apoyo financiero sin previo aviso, pueden ser señales de problemas cognitivos iniciales. Tenemos aquí un poder notarial que le daría tranquilidad, permitiendo que Santiago se encargue de sus finanzas. En ese momento lo entendí todo. No era solo una cuestión de dinero cortado, era un intento de tomar el control total de mi patrimonio. Querían declararme incapaz para tener acceso legal a todo lo que construí durante mi vida. La audacia era tan grande que sentí una oleada de náuseas. «Fuera», dije, levantándome. «Todos ustedes, fuera de mi casa ahora». «Mamá, no estás bien», intentó argumentar Santiago, asumiendo un tono preocupado que sonaba completamente falso. «Estás volviéndote paranoica, imaginando cosas. Solo queremos protegerte». «¿Qué estoy imaginando? ¿Que se casaron sin invitarme? ¿Que gastaron mi dinero durante años y ahora, cuando corto el grifo, aparecen con un abogado para declararme loca? No estoy imaginando nada. Estoy viendo todo muy claramente por primera vez». Natalia intentó otro enfoque, más suave. Se levantó y trató de tomar mis manos, que prontamente aparté. «Señora Dulce, nos preocupamos por usted. Solo queremos ayudar. El estrés puede afectar la memoria, confundir los pensamientos. Debe haber olvidado que acordamos una boda pequeña. Lo mencionamos varias veces». La mentira era tan descarada que casi me río. Nunca, en ningún momento, habían mencionado que yo no sería invitada a la boda. Al contrario, siempre hablaban sobre cuando llegue el gran día, insinuando mi presencia como algo obvio. Si quisieran ayudar, me habrían tratado con el mínimo de respeto. Ahora, salgan de mi casa antes de que llame a la policía. El abogado pareció evaluar la situación y se dio cuenta de que no conseguiría lo que quería en ese momento. Cerró su maletín e hizo un gesto a Santiago y Natalia. «Vamos a darle tiempo para que reflexione», dijo, con un tono falsamente conciliador. «Estas situaciones familiares son siempre delicadas». Reacios se fueron, no sin antes el abogado dejar su tarjeta sobre la mesa. «Piénselo», dijo. Tiré la tarjeta a la basura tan pronto como la puerta se cerró. Temblorosa, me senté de nuevo. La confrontación me había agotado, pero también había encendido algo en mí. Necesitaba protegerme. Y rápido. Al día siguiente, busqué a mi propio abogado. Juan era un hombre de unos 50 años, con ojos amables y una determinación que me dio confianza inmediata.
Su oficina era simple pero organizada, reflejando a un profesional serio y sin pretensiones. Señora Dulce, lo que su hijo y nuera están intentando hacer es gravísimo, me explicó después de escuchar toda la historia. Tenemos que actuar para protegerla legalmente. Primero, vamos a documentar todo lo que ha sucedido hasta ahora. Luego, necesitamos asegurarnos de que no tengan ningún acceso a sus finanzas o propiedades. Y así comenzó mi camino de autodefensa. Cambié todas las cerraduras de la casa. Instalé cámaras de seguridad. Abrí una nueva cuenta bancaria en otro banco, a donde transferí la mayor parte de mis recursos. Cambié todas las contraseñas y revoqué cualquier poder notarial antiguo que pudiera darle a Santiago acceso a mis finanzas. Al mismo tiempo, comencé a cuidarme de una manera que no lo había hecho en años. Fui a la peluquería, me corté el pelo, me hice las uñas. Compré ropa nueva, más moderna y que me hacía sentir bien. Pequeños gestos que simbolizaban mi recuperación del control sobre mi propia vida. Mi vecina Renata notó el cambio. Estábamos regando las plantas al final de la tarde cuando ella comentó: «Dulce, te ves diferente, más ligera, más segura». «Estoy diferente», respondí. Por fin entendí que merezco respeto y que necesito exigirlo porque nadie me lo dará gratis. Renata se convirtió en mi primera amiga en esta nueva etapa. Me presentó a su grupo de lectura, mujeres de nuestra edad que se reunían semanalmente para discutir libros y compartir experiencias. Fue allí donde empecé a reconstruir mi red de apoyo, algo que había descuidado mientras dedicaba todo mi tiempo y recursos a Santiago. 2 semanas después, recibí un mensaje de Natalia. Una invitación a cenar, un intento de reconciliación familiar. El texto era dulce, hablando de cuánto me extrañaban, de cómo querían reconstruir nuestra relación. Casi caí en la trampa de la esperanza, imaginando que tal vez habían reflexionado sobre sus acciones y estaban genuinamente arrepentidos, pero Juan me advirtió: verifique la fecha de la invitación. Era para el día 7, justo después del vencimiento del alquiler. Entendí de inmediato. No querían reconciliación, querían dinero para pagar el alquiler atrasado. El mensaje no contenía una disculpa sincera por la exclusión en la boda, ni ningún reconocimiento de cuánto me había herido aquello. Era solo otro intento de manipulación. Rechacé educadamente. Al día siguiente, Santiago llamó, furioso. «Nos han desahuciado», gritó por teléfono. «¿Estás satisfecha ahora? Tu propio hijo en la calle. ¿Es eso lo que querías? ¿Castigarnos por haber hecho una boda pequeña? Tienes un trabajo, Santiago, y Natalia también. Usen su dinero para pagar sus facturas, como hace cualquier adulto. Te arrepentirás de esto, mamá. No sabes con quién estás tratando». La amenaza velada me asustó, pero también reforzó mi determinación. Le conté la conversación a Juan, quien sugirió una medida de protección. «Vamos a registrar todo esto. Si continúan con las amenazas, pediremos una orden de alejamiento». No imaginé que llegaría a este punto, necesitar protección legal contra mi propio hijo. Pero la traición tenía muchas capas, y cada día revelaba una nueva faceta de la explotación que sufrí durante años sin darme cuenta. La escalada de la situación llegó en forma de una asistente social que llamó a mi puerta una tarde de jueves. Alta, delgada, con un bloc de notas y una expresión neutra, se identificó como representante del Servicio de Protección al Adulto Mayor. «Señora Dulce», explicó la asistente social, «necesitamos evaluar su condición mental y su capacidad para vivir sola. Recibimos denuncias de que usted podría estar confundida y tomando decisiones perjudiciales para sí misma». Gracias al consejo de Juan, mantuve la calma y solicité que identificara a quien había hecho la denuncia. Como era de esperar, era una queja anónima, pero no era difícil adivinar su origen. «Puedo mostrarle que estoy perfectamente bien», respondí, invitándola a pasar. Pasé las siguientes 2 horas respondiendo preguntas, mostrando cómo mantenía la casa en orden, cómo administraba mis finanzas, cómo me alimentaba adecuadamente. Abrí la nevera bien surtida,
Mostré los medicamentos organizados con sus respectivas prescripciones. Presenté las facturas pagadas al día. La asistente social, una mujer seria pero justa, anotó todo en su informe. Señora Dulce, no veo ningún motivo de preocupación aquí. Usted está claramente lúcida y es capaz de cuidarse por sí misma. Mi informe lo indicará claramente. Cuando se fue, sentí una mezcla de alivio e indignación. ¿Hasta dónde irían Santiago y Natalia para intentar recuperar su flujo de dinero? La respuesta llegó 3 días después, cuando un hombre y una mujer, presentándose como psiquiatra y su asistente, aparecieron en mi puerta. Él llevaba una bata blanca, claramente intentando parecer oficial, mientras ella llevaba un maletín con lo que parecían ser formularios. Su hijo está muy preocupado y pidió que hiciéramos una evaluación, explicó el hombre, intentando parecer profesional y preocupado. Es solo una conversación informal para asegurar que todo está bien. ¿Tienen alguna orden judicial?, pregunté, siguiendo el guión que Juan me había enseñado. Mi voz estaba tranquila, pero mi corazón latía acelerado. No, pero quien no tiene nada que esconder no tiene por qué preocuparse, respondió la mujer con una sonrisa ensayada. Es por su propio bien, señora Dulce. Entonces sugiero que busquen a alguien que tenga algo que esconder. Que tengan un buen día. Cerré la puerta, pero no se fueron. Comenzaron a golpear insistentemente, gritando que yo estaba demostrando mi inestabilidad al negarme a cooperar. La mujer llegó a gritar a los vecinos que pasaban: «Estamos intentando ayudar a una señora mayor que está confundida». Con manos temblorosas, llamé a la policía. Mientras esperaba, grabé con mi teléfono las voces de ellos intentando forzar la entrada, siguiendo otra orientación de Juan: documentar todo. Cuando los oficiales llegaron, la pareja intentó convencerlos de que estaban actuando por preocupación legítima por mi salud mental. Por suerte, yo ya tenía en mano la orden de alejamiento que Juan había conseguido después de las amenazas de Santiago. La pareja fue escoltada fuera de mi propiedad y registré otro incidente. La semana siguiente, recibí una notificación oficial. Santiago y Natalia habían iniciado un proceso de interdicción, alegando que yo sufría de demencia y era incapaz de gestionar mi propia vida. Presentaron como pruebas los testimonios del farmacéutico local, afirmando que yo compraba medicamentos en exceso, y de un vecino que decía verme hablando sola en el jardín. Juan no se sorprendió. Es el siguiente paso lógico para ellos. Si consiguen la interdicción, tendrán control legal sobre todos sus bienes. Pero ¿cómo pueden inventar esas mentiras? El farmacéutico apenas me conoce y nunca hablé sola en el jardín. La gente es fácilmente manipulada, señora Dulce. El farmacéutico probablemente la confundió con otra cliente. Y en cuanto al vecino, vive a 3 casas de distancia y ni siquiera tiene vista directa a su jardín. ¿Qué hacemos ahora? Luchar con la verdad. La batalla legal fue agotadora. Tuve que pasar por evaluaciones psiquiátricas oficiales que confirmaron lo que yo ya sabía. Estaba perfectamente lúcida. Mis nuevas amigas del club de lectura se ofrecieron a testificar sobre mi capacidad mental y mi participación activa en las discusiones literarias. Descubrimos que el farmacéutico había sido abordado por Natalia, que se presentó como mi cuidadora e inventó historias sobre mi supuesto abuso de medicamentos. En cuanto al vecino, era un hombre amargado que había tenido problemas con Carlos años atrás y guardaba rencor contra nuestra familia. Cada mentira desenmascarada reforzaba mi determinación. Ya no era solo sobre proteger mi dinero, era sobre preservar mi dignidad, mi autonomía, mi propia identidad que intentaban borrar con acusaciones falsas de incapacidad. Durante todo este proceso, no hubo un solo intento genuino de Santiago de conectar conmigo como hijo. No hubo una disculpa sincera por la exclusión de la boda, ni ningún reconocimiento de los años de apoyo financiero que le di. Cada interacción era calculada, con el único objetivo de recuperar el acceso a mi dinero. Fue en ese momento que entendí. Ya no había posibilidad de reconciliación.
La traición había sido demasiado profunda, las mentiras demasiado crueles. El hijo que amé y crié había elegido el dinero por encima del amor y el respeto. Y aunque eso me partía el corazón, también me liberaba de falsas esperanzas. El día del juicio llegó con un cielo nublado que reflejaba la gravedad del momento. Entré en el tribunal con la cabeza alta, vistiendo un conjunto discreto pero elegante que había comprado especialmente para la ocasión. Juan caminaba a mi lado, llevando un maletín lleno de evidencias que desmentían cada acusación hecha contra mí. Vi a Santiago y Natalia sentados al otro lado, ambos con expresiones ensayadas de preocupación. A su lado, su abogado, el mismo doctor Méndez que había intentado hacerme firmar el poder notarial meses atrás. Noté que Natalia todavía usaba el collar de perlas que me había pertenecido, un pequeño detalle que simbolizaba toda la dinámica de nuestra relación. El juez, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces, examinó los documentos presentados por ambas partes antes de iniciar la audiencia. Cuando finalmente habló, su voz era firme y clara. Estamos aquí para determinar si la señora Dulce Almeida está en condiciones mentales de gestionar su propia vida y patrimonio. Escucharemos primero los argumentos de la parte demandante. El doctor Méndez se levantó y comenzó a pintar un cuadro distorsionado de mi realidad. Según él, yo era una señora confundida, paranoica, que acusaba a su propio hijo de querer robarla. Afirmó que yo había cortado lazos con la familia sin motivo aparente y que estaba gastando mi pensión de forma irracional. Su señoría, la señora Dulce, comenzó a mostrar señales de confusión hace algunos meses. Canceló el apoyo financiero que venía ofreciendo a su hijo durante años, sin ninguna explicación lógica. Acusa al hijo y a la nuera de conspirar contra ella, mostrando claros signos de paranoia. Hay testigos que la vieron hablando sola, comprando medicamentos en exceso y demostrando un comportamiento errático. Cuando llegó el turno de Natalia para testificar, ella mantuvo el mismo guión. Con lágrimas que parecían ensayadas, describió cómo yo supuestamente había cambiado de la noche a la mañana. Siempre tratamos a la señora Dulce con el mayor cariño, dijo, con lágrimas que parecían ensayadas. No entendemos por qué de repente comenzó a vernos como enemigos. Intentamos visitarla, invitarla a cenar, pero ella se niega. Llegó a llamar a la policía cuando llevamos a un médico para ayudarla. El juez, que hasta entonces escuchaba en silencio, hizo una pregunta inesperada. Señora Natalia, ¿es verdad que ustedes se casaron sin invitar a la señora Dulce? Natalia dudó, claramente desprevenida para esa pregunta. Sus ojos buscaron rápidamente los de Santiago, como pidiendo ayuda. Fue una ceremonia pequeña, solo para personas muy cercanas. ¿Y la madre del novio no se considera cercana? Invitamos solo a gente especial, respondió, repitiendo la frase que se había clavado en mi corazón meses atrás. El juez anotó algo y continuó. Santiago, ¿cuándo fue la última vez que visitaste a tu madre sin pedirle dinero prestado o discutir asuntos financieros? Mi hijo tartamudeó, incapaz de recordar una sola ocasión en los últimos 3 años. El sudor comenzaba a aparecer en su frente mientras intentaba formular una respuesta convincente. Nosotros la visitábamos con frecuencia, cenábamos juntos siempre que era posible. Esa no fue mi pregunta, insistió el juez. Pregunté cuándo fue la última vez que la visitaste sin que el tema del dinero estuviera involucrado. El silencio de Santiago fue más elocuente que cualquier respuesta. Cuando llegó nuestro turno, Juan presentó metódicamente cada evidencia. Los informes psiquiátricos oficiales confirmando mi plena capacidad mental, los testimonios de mis amigas del club de lectura, la prueba de que el farmacéutico había sido engañado por Natalia, la admisión del vecino de que nunca me había visto hablando sola. Este vecino, el señor Osvaldo, admitió en un testimonio escrito que fue abordado por la pareja demandante con la promesa de una compensación financiera si testificaba contra la señora Dulce, explicó Juan, presentando el documento firmado. Reconoció que nunca observó un comportamiento anormal
y que su declaración anterior fue falsa. Pero el golpe más fuerte vino cuando Juan presentó los extractos bancarios de los últimos 3 años, mostrando el flujo constante de dinero de mi cuenta a la de Santiago. Su señoría, no estamos ante un caso de incapacidad mental, sino de un claro interés financiero, argumentó Juan, con voz tranquila pero contundente. Desde que la señora Dulce cortó el apoyo financiero, la pareja ha intentado sistemáticamente desacreditarla para recuperar el acceso a sus recursos. Primero con intimidación directa, luego con falsas denuncias a los servicios sociales, y ahora con este proceso de interdicción. Juan luego presentó las grabaciones que yo había hecho durante el incidente con el falso psiquiatra. Este hombre, que se presentó como médico en la residencia de la señora Dulce, no tiene registro en el Colegio Regional de Médicos. Es, de hecho, un actor contratado. La grabación muestra claramente el intento de intimidación e invasión de domicilio. El juez vio las grabaciones con una expresión grave. Me di cuenta por primera vez de que estábamos realmente ganando esa batalla. Además, continuó Juan, me gustaría llamar la atención sobre este detalle. Señaló el collar que Natalia llevaba. Este collar de perlas pertenece a la señora Dulce. Fue un regalo de su difunto esposo. Fue prestado a la señora Natalia hace 6 meses y nunca fue devuelto, a pesar de las promesas. Es solo un ejemplo del patrón de comportamiento de la pareja demandante en relación a los bienes de mi cliente. Natalia instintivamente tocó el collar. Su rostro se puso rojo. El juez notó la reacción e hizo otra anotación. El juez examinó cada documento con atención. Después de algunas horas de audiencia, durante las cuales me mantuve firme y lúcida en mi propio testimonio, finalmente anunció su decisión. Basado en las evidencias presentadas, queda claro que la señora Dulce Almeida está en pleno goce de sus facultades mentales y es perfectamente capaz de gestionar su vida y su patrimonio. Este tribunal entiende que las acusaciones contra ella fueron motivadas por intereses financieros, no por una genuina preocupación por su bienestar. Hizo una pausa, mirando directamente a Santiago y Natalia antes de continuar. Aún más grave, las evidencias sugieren un intento de fraude procesal y un posible delito de falso testimonio. Determino que el Ministerio Público investigue estas conductas. La solicitud de interdicción es denegada. Caso cerrado. Salí del tribunal con una sensación de inmenso alivio, pero también con el peso de la finalidad. Esa decisión no representaba solo mi victoria legal, era el cierre definitivo de un capítulo de mi vida. El capítulo en el que yo era solo la madre proveedora, el cajero automático, la persona no lo suficientemente especial para estar presente en los momentos importantes. En el estacionamiento del tribunal, Santiago intentó un último acercamiento. Sus ojos estaban rojos, y por un momento fugaz, pensé ver arrepentimiento genuino. «Mamá, ¿podemos hablar? Por favor. Necesitamos explicar. No entendiste bien lo que pasó». Lo miré, realmente lo miré, buscando cualquier rasgo del niño que crié, del hijo que amé incondicionalmente. No encontré nada familiar, solo un extraño que compartía mi sangre, pero no los valores que intenté enseñarle. No hay nada que explicar, Santiago. Tus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra podría. Deseo que tú y Natalia encuentren su camino, pero será sin mi ayuda. Pero mamá, ¿y qué hay de nosotros? Somos familia. La familia no trata a la familia como ustedes me trataron. La familia no usa, no manipula, no traiciona. Adiós, Santiago. Entré en el coche de Juan y no miré atrás. Era doloroso, pero necesario. Algunas traiciones son demasiado profundas para permitir una segunda oportunidad. En las semanas siguientes, tomé decisiones que cambiaron completamente mi rumbo. Vendí la casa donde viví con Carlos durante tantos años. El lugar guardaba recuerdos preciosos, pero también recuerdos dolorosos de la traición. Con el dinero de la venta, compré un apartamento más pequeño, más adecuado a mis necesidades actuales,
en un condominio seguro con otras personas de mi edad. Era un lugar luminoso, con un pequeño balcón donde podía cuidar plantas y tomar mi desayuno observando el amanecer. Lo decoré a mi gusto, con colores vibrantes y muebles cómodos. Nada parecido a la decoración sobria de la antigua casa, elegida más por Carlos que por mí. Era un espacio que reflejaba quién era yo ahora, no quién fui en el pasado. Parte del dinero lo invertí en un fondo que financiaba asistencia legal para adultos mayores víctimas de abusos financieros por parte de familiares. Si mi historia pudiera ayudar a proteger a otros que pasaban por el mismo sufrimiento, al menos algún sentido positivo emergería de ese dolor. Su contribución marcará la diferencia en la vida de muchas personas, señora Dulce, dijo la coordinadora del proyecto cuando firmé los papeles de la donación. Muchos adultos mayores sufren en silencio, avergonzados de admitir que sus propios hijos los explotan. No debería haber vergüenza en buscar justicia, respondí, pensando en mi propio camino. La vergüenza debería ser de quien traiciona la confianza de quienes los aman. Con mi nueva libertad, comencé a vivir la vida que siempre quise, pero que nunca me permití. Viajé a lugares que siempre soñé conocer. Italia, de donde vinieron mis abuelos, Portugal, con sus ciudades históricas y paisajes deslumbrantes, Japón, cuya cultura siempre me fascinó. En cada lugar me enviaba una postal a mí misma, creando un mural de recuerdos felices en la pared de mi nuevo hogar. Me matriculé en un curso de arte, una pasión que había dejado de lado para criar a mi hijo. Descubrí que tenía talento para la pintura en acuarela, y mis obras pronto comenzaron a decorar no solo mi apartamento, sino también los de mis nuevas amigas. Hice trabajo voluntario en un refugio de animales, donde encontré compañía sincera y amor incondicional en las miradas de los perros y gatos abandonados. Acabé adoptando un viejo gato atigrado que nadie quería por su edad avanzada. Lo llamé Carlos, en homenaje a mi marido, ambos con ojos amables y personalidad tranquila. En cuanto a Santiago y Natalia, supe por Renata que tuvieron que empezar a trabajar a tiempo completo para sostener el estilo de vida que antes yo financiaba. Se mudaron a un apartamento más pequeño, vendieron el coche y cancelaron el gimnasio caro. Santiago finalmente aceptó un puesto con más responsabilidades que había estado evitando porque exigía más horas de trabajo. Natalia vendió el collar de perlas para pagar deudas acumuladas. Quizás esa era la mejor lección que podían aprender, que el dinero se gana con trabajo, no con manipulación y traición, que las elecciones tienen consecuencias y que el respeto es más valioso que cualquier herencia. A veces, en las noches más silenciosas, todavía siento el dolor de la traición. El eco de esas palabras, solo gente especial, aún resuena en algún rincón de mi corazón. Todavía miro el espacio vacío en la pared donde antes estaba la foto de Santiago cuando era niño, y me pregunto en qué momento perdí a ese niño de sonrisa sincera por el hombre calculador en que se transformó. Pero luego me recuerdo a mí misma en quién me convertí. Una mujer que se negó a ser víctima, que luchó por su dignidad, que aprendió que el amor verdadero incluye respeto y gratitud, y que no siempre viene de quienes esperamos. Una tarde particularmente hermosa de primavera, casi un año después del juicio, recibí una carta de Santiago. Dudé antes de abrirla, temiendo más manipulación, más mentiras, pero decidí enfrentar lo que fuera. Ya era lo suficientemente fuerte. Era una disculpa, corta, insuficiente para la magnitud de la traición, pero parecía sincera. Escribió que se había dado cuenta de cuánto se había equivocado, que la dura realidad de tener que valerse por sí mismo lo había hecho valorar todo lo que yo había hecho por él, que Natalia y él se habían separado hacía 2 meses, que ella lo había traicionado con un compañero de trabajo, que él finalmente entendía lo que era ser traicionado por alguien en quien confiaba. No respondí de inmediato. Dejé que las palabras se asentaran, que mi corazón procesara lo que sentía. No había alegría por la separación de él, ni siquiera satisfacción porque él hubiera experimentado la traición. Solo una melancolía distante,
como mirar un álbum de fotos de un tiempo que nunca volvería. Días después, envié una respuesta breve. No ofrecí dinero, ni prometí una reconciliación inmediata. Solo agradecí las disculpas y sugerí que, tal vez, con tiempo y mucho esfuerzo, podríamos construir un nuevo tipo de relación. No basada en la dependencia financiera, sino en el respeto mutuo. No como antes, ya que algunas rupturas no pueden ser completamente reparadas, sino algo nuevo, con límites claros y expectativas realistas. Si eso sucedería o no, el tiempo lo diría. Lo que importaba es que yo no tomaría esa decisión por miedo a la soledad o a una culpa mal dirigida. La tomaría basándome en lo que era saludable para mí, en lo que preservaba mi dignidad duramente reconquistada. Hoy, rodeada de amigos sinceros, activa en mis proyectos y financieramente segura, entiendo que la verdadera venganza contra quienes nos traicionan no es causarles daño. Es vivir bien, feliz y en paz, demostrando que no lograron destruirnos. Y en esta vida reconstruida descubrí algo precioso. Siempre fui especial. No necesitaba su reconocimiento para eso. La persona más importante que necesitaba ver mi valor era yo misma. Y finalmente, a los 68 años, después de una traición devastadora, aprendí a verme con los ojos del amor y el respeto que siempre merecí. Cada mañana ahora es un regalo que abro con gratitud. Cada decisión que tomo es mía, no influenciada por el miedo a desagradar o a perder el poco afecto que me ofrecían a cambio de mi dinero. Cada nuevo amigo que hago, cada nuevo pasatiempo que descubro, cada viaje que planeo, es una afirmación de que la vida no termina cuando somos traicionados. Solo toma un nuevo rumbo, a veces mucho mejor que el camino que seguíamos antes. La traición me enseñó que el amor verdadero no manipula, no usa, no desecha. Me enseñó que soy más fuerte de lo que imaginaba, más capaz de lo que me permitían ser. Me enseñó, sobre todo, que nunca es tarde para volver a empezar, para exigir respeto, para encontrar la felicidad en los propios términos. Y si Santiago un día realmente entiende esas lecciones, quizás entonces podamos construir una relación genuina, no como la madre proveedora y el hijo dependiente, sino como dos adultos que se respetan y valoran por lo que son, no por lo que pueden dar el uno al otro. Hasta entonces, sigo mi camino con la cabeza alta, el corazón abierto a nuevas experiencias y personas auténticas, y la certeza de que, al final, la mayor victoria sobre la traición es vivir con dignidad y alegría a pesar de ella. Ahora, quiero saber de ustedes. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Qué piensan sobre la actitud de mi hijo y mi nuera? Dejen su opinión aquí en los comentarios. Y si les gustó esta historia de venganza y superación, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Un abrazo y hasta la próxima.